que seamos realmente tocados donde necesitamos ser tocados, Señor. Y enséñanos, Padre, lo que tú quieres que aprendamos en este día, para que seamos un pueblo que amemos tu verdad, que amemos tu vida, que amemos tu amor, Señor, que seamos parte, Señor, del proyecto y que seamos parte de ese remanente, Señor, que tú estás levantando en toda la tierra para bendición del resto de todo el pueblo tuyo, Señor. Te damos gracias, Padre. Enséñanos tú, estamos a tu disposición, Padre. En el nombre de Jesús. Amén. Ay, respirar fuerte, profundo. A veces, pues, Puro poder, ajá. Hermoso, porque he sentido esta necesidad de que expresemos un poquito más de la verdad del Espíritu de Dios que está haciendo y cómo se produjo y qué es lo que el plan que tiene. Me va a tomar posiblemente hasta 3 clases, porque es mucho, muy, como dice aquí, mucho, muy extenso. Y ayer me puse a mirar y, wow, estaba pues... Nunca vamos a terminar de aprender todo lo que el Señor quiere que aprendamos, de veras. Es tremendo, hermano, es tremendo, es emocionante. Pero bueno, solamente quiero darles un pequeño récord de lo que vi. Yo busco siempre todas las informaciones, aún de cuándo, en qué años se escribieron los evangelios, porque yo estoy enfocando en que hay diferencia de evangelios. ¿No se han dado cuenta que, por lo menos cuando yo conocí al Señor, el ejemplo, lo que me mandó a mi amiga Loida, que fue mi madre espiritual, de 12 años y yo de 13, que mamá, me dijo, léete el libro de Juan. Léete el libro de Juan, porque ese libro de Juan habla más del amor, ¿ves? Y habla más del Hijo y habla muchas cosas que no están en los otros evangelios. Y yo me enfoqué en Juan. Pues claro, si no conozco el libro, pues tengo que empezar por donde, si empiezo por Génesis, me trabo ahí, me trabo. Entonces ella fue sabia. Y efectivamente, todos, creo que a Pablo también y a mucha gente que le he preguntado, me han dicho, a mí me dijeron lo mismo. ¿Y por qué? ¿Y por qué Juan? Bien, bueno, ya sabemos la historia que Juan fue el discípulo amado. Bueno, el Señor amaba a todos, pero Juan siempre se acercó más a Jesús y no perdía ni pie, ni detalle, ni palabra, ni gesto, ni nada perdía del Señor. Ese absorbía todo. Hay un creyente que es así. Hay otro creyente que se mantiene más alejado y no ve un 100%. No estoy hablando de los otros discípulos, porque no es eso, pero la base mía es que cuando él escribió el libro de Juan, ya hacía como 25 años que el templo había sido destruido y él estaba desterrado. Quiero que nos enfoquemos en lo que es el tema central. Él escribió, si ustedes ven el libro de Juan, el Evangelio según San Juan y las 3 cartas de Juan, tiene un enfoque pues muy íntimo con Dios. Habla más de podemos decir, de Jesús, ya no como Jesús, sino hablando como Dios eterno, el Dios, porque él ya lo había conocido allá en la isla de Patmos como el Alfa y el Omega. Ya él había visto todo. Cuando el libro de Juan lo escribió fue más o menos en el tiempo que escribió el libro de Apocalipsis. Según los historiadores, yo no me estoy guiando por mí porque yo no viví ese tiempo, ¿no? Pero enfocando en todo lo que aparece la fecha de escrito de todos esos libros. Y realmente es el libro más nuevo que tenemos de los evangelios. Algunos fueron escritos los 2 primeros fueron escritos estando el templo todavía en pie. Cuando Lucas escribió el libro, que él lo que escribió fue toda la información, porque no era uno de los discípulos. Fue discípulo, fue creyente, tremendo, ayudante después lo vemos con Pablo y lo vemos, pero él fue mucho tiempo después. Fue un poco de tiempo después, pero ya el templo no estaba también. Son los únicos. Pero Lucas, como médico, se enfocaba más en los milagros. Si van a ver el libro de Lucas, van a ver más milagros, van a ver más detallitos que tienen que ver como lo que habla un médico, por supuesto. Porque Dios usa todo. Y usó a Lucas como médico, que era un médico amado, que le decía, el apóstol Pablo decía el médico amado.
Ujú. Pero yo me enfoco en Juan porque Juan es el que empezó a decir en el principio era el verbo. Y eso no lo dijeron ninguno de los dos evangelios. Juan 1:1 es para que nosotros podamos descubrir, porque él ya sabía todo el proyecto completo, él había visto en los 22 capítulos de Apocalipsis, él lo que vio fue algo que, pues posiblemente él tenía cierto ya sentido del Espíritu de Dios, que estaba lleno del Espíritu de Dios, pero ahí, como podemos decir, cuadró todo. Cuando vio el alfa y el omega, él cayó como muerto fulminado. Y él descubrió que, wow, Jesús volvió a la naturaleza del Padre. Y ahora es el alfa y el omega, es el principio. Él es el fin, es todo. Y eso, pues, ¿cómo tú estás caminando con una persona en ese ministerio, viendo los milagros y sabiendo que es Dios? Pero una cosa es verlo así, caminando al lado de nosotros, comiendo con nosotros, cansado, como dice el canto del camino, y de buenas a primeras ahora lo ves como el Dios omnipotente con los 7 candeleros, y eso realmente abrió un entendimiento más claro en el apóstol Juan. Y entonces después de eso fue que escribió el Evangelio según San Juan, porque fue en el tiempo 95 años después de Cristo. Y en el 70 fue destruido el templo. Así que no había templo. Y él estaba pues en la situación que estaba, que como deportado. Fue deportado, estaba perseguido, como fueron todos fueron perseguidos. Pero entonces él comenzó a desarrollar un poquito más lo que es el Espíritu Santo, Jesús, el Espíritu Santo, el Padre, como uno solo. Y por eso es que comienza el libro en Juan capítulo 1, verso 1. Quiero que lo leamos porque voy a estar dando más o menos, yo posiblemente sean 2 o 3 clases sobre esto, para saber enfocarnos y saber qué cosas está haciendo el Espíritu de Dios y cómo se formó. En el principio era el verbo, que es la palabra. Verbo es la palabra. Jesús decía, yo soy la palabra viva. Yo soy el verbo, yo soy la luz. Él todo eso siempre lo dijo Jesús, lo sabemos. Pero el verbo era con Dios. Jesús era con Dios. Y el verbo era Dios. Este es un versículo que ha sido muy peleado entre ciertas denominaciones, por ejemplo, los testigos de Jehová. Ellos creen que son 3 dioses, ¿no? Que es uno el Padre, que otro es el Hijo y otro el Espíritu Santo. Entonces ellos arreglaron fácil eso. Ellos dijeron, el principio era el verbo era con Dios y el verbo era un Dios. Pero eso no está en las Escrituras, en ninguna. Eso no está, eso fue añadido. No podemos añadir algo que Dios no quiere que se añada, porque trae confusión. Sino era Dios. Este era en el principio con Dios. Quiero que puedan descubrir siempre, hermano, la deidad de Jesús. Jesús, ellos no podían entender que Jesús era Dios, porque tomó cuerpo de hombre, tomó forma de hombre. Y después le vamos a explicar cómo fue esto. Y no podían entender eso. Le decían, ¿no es este el hijo de José y María? ¿No es este Galileo? No puede ser. Este de Nazaret ha sido criado con nosotros. Sus hermanas y sus hermanos están con nosotros. Porque Jesús tuvo hermanos y hermanas, lo dice las Escrituras. No puede ser. Y ellos no podían entender algo que había sido escrito desde el principio. Donde Jesús aparece en todo el Antiguo Testamento, vemos Él en diferentes formas. Yo di una vez un estudio que se llama Jesucristo en toda la Biblia. Cómo le aparece a Josué, cómo le aparece a Abraham, como el sumo sacerdote, según Melquisedec, y cómo se aparece a Job allí, en Eliú, que quiere decir Dios es Él. Y lo vemos nosotros en toda la Biblia, pero muy escondidamente, porque Dios guarda secretos. Y lo revela a los hijos, a los que realmente entienden que es un secreto de Dios y que es algo que tenemos que nosotros cuidar y respetar. Entonces no se lo da a todo el mundo, como usted no le daría un tesoro, algo que usted tenga de valor a alguien que lo va a tirar ahí donde quiera, en una mesa donde no tiene. Entonces uno tiene mucho cuidado y Dios es uno que guarda secreto para revelarlo a los hijos. Porque sabe que los hijos sí van a decir, no, esto hay que cuidarlo. Dice en el verso 3, todas las cosas por el verbo fueron hechas.
Y sin el verbo, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. El verbo es la figura, es lo, podemos decir, la carne que Dios siendo espíritu no puede, como nosotros mismos, vamos a poner, nosotros somos tres partes, somos tripartitos, ¿no? Mi espíritu no anda por allá y mi alma anda por allá. Hay gente que sí, que es tan almático, que muestra sus almas, ¿sí? Todo el mundo sabe lo que piensa, lo que dice, lo que esto. Otros son más reservados. Jesús era muy reservado. Y en él estaba pues el Espíritu de Dios, como está en nosotros, ahora mismo, nosotros tenemos en nosotros un alma que tiene que ver con nuestros pensamientos, con nuestras expresiones, tiene que ver con el alma. Pero en nosotros está el Espíritu, y yo no te puedo decir, mira, aquí te enseño el Espíritu, no puedo, ¿verdad? Porque no se ve. No se ve, pero es donde Dios tiene acceso, donde, como dice Pablo, ahí está el portal. La comunicación es en tu espíritu. Y no podemos decir yo no tengo espíritu. Porque cuando una persona muere, el espíritu y el alma... ¿Y tú se has fijado que el rostro cambia? El rostro de una persona que acaba de morir ya no es el mismo rostro que era un poquito antes. El rostro cambia porque es la que pone, el alma pone la expresión al rostro. Y el espíritu vuelve a Dios que lo creó, como dice aquí. Pero no se ve, es imposible verlo. Y por esa razón dice, Dios es espíritu. Y la esencia de Dios, la forma de Dios es Jesús. Y lo que mueve todo eso, ese engranaje, es el espíritu, ¿verdad? El espíritu de Dios, que es el que mueve todo y hace todas las cosas. Dice que con 3 dedos Él juntó el polvo de la tierra. Dice en Isaías. Dice, y las islas le son como si nada. El mundo, el universo, como nada. ¿Por qué? Él tiene el dominio total y completo. Después vamos a ver esa parte. Dice, y aquel verbo fue hecho carne. Aquella palabra fue hecha carne en la persona de Jesús. Usted dice, ¿cómo puede ser eso? Recuerdan que no vamos a ir a algo que tanto se ha hablado en estos días que pasó Navidad. Vino aquel ángel Gabriel y le anunció a María. Estaban buscando una sierva, una mujer, alguien que verdaderamente podía pagar un precio alto porque realmente iba a perder, iba a pasar por la muerte terrible de un hijo. Aparte de eso, le iba a decir, tú eres mi Salvador. Como dice ella en el Magnificat, cuando ella dice, bendice alma mía al Señor porque me ha salvado. Y ahí habla de la salvación. Pero si es un bebé que está en ti, va a ser tu Salvador, sí. Dice, aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria. Eso está hablando el hermano Juan. Vimos su gloria, gloria como del único del Padre, lleno de gracia y de verdad. Él habla en unos términos que en los otros evangelios no se habla en esos términos. Por lo que le digo que él tuvo una experiencia tan grande en la isla de Patmos que ya no le quedó duda de nada. Él estaba realmente emocionado por lo que había visto, por la experiencia que había tenido y porque había visto al verdadero Dios hecho carne ahora, sentado en un trono. Él vio todo eso. Lo que decimos nosotros, el anciano de día, y cómo se postraba, pero cuando miró era un cordero ensangrentado, y cuando vio, fue algo tremendo, que eso lo conmovió mucho. Y dice en el verso 18, a Dios nadie le vio jamás. Al unigénito, el unigénito que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. A Dios nadie lo había visto jamás. Es más, decir que ver a Dios te vas a morir. Todos creen que sí, que ay, vi a Dios, ay, me voy a morir. Porque la santidad y la verdad y la luz y todo de Dios te fulminaba. Pero no fue así. El único que pudo ver así a Dios fue Moisés. Y se transfiguró, porque dice que su rostro brillaba. Brillaba, se tenía que tapar la cara. Solamente por haber estado allí, que no vio su rostro, vio sus espaldas. Ni siquiera su rostro. Pero el Señor decía, ¿quién como Moisés que Dios, yo hablo con él cara a cara? Cuando se enojó con la hermana y con el hermano, con Aarón, porque hablaban mal de Moisés. Y Dios fue
ahí a pelearlo y decirle, ¿cómo se les ocurre hablar de este hombre? Que este hombre habla conmigo, no por mensajitos, cara a cara habla conmigo. ¿Cómo ustedes se atreven a hablar de Moisés? Porque ellos dijeron, ay, nosotros también podemos predicar como Moisés, nosotros también podemos ser como Moisés. Y eran hermanos carnales de Moisés. Dios no lo toleró y llenó de lepra a María. Porque, ¿cómo se atrevieron a hacer eso? Porque cuando verdaderamente hay esa comunión de nosotros con el Señor, hermano, Dios sale en tu defensa, hermano. Dios sale en tu defensa. Dice, tú no tienes que defenderte. Él va a defender tu causa. Él peleará tu guerra, peleará tu guerra. Y Moisés no peleó nada, él ni se enteró. Se enteró cuando vio a su hermana leprosa. Mi hermanita, ¿qué te pasa? Y dice, no, Dios me regañó, me puso de penitencia, ahora tengo lepra. ¿Pero qué hiciste, mi hermanita? Y dice, no, que hablamos mal de ti. Estábamos chismeando, por eso es pecado chismear. De veras, sí, es malo, sí, viene en contra, ahí está en contra. Y más así, imagínate hablando de Moisés. Y no, Señor, no, sana a mi hermana, Dios mío, no, Señor. Empezó Moisés a llorar, ni siquiera le dijo, bien hecho, Señor, pégale más. No, porque hay quien actúa así, a castígala más para que no lo haga más nunca, ¿no? ¿Qué le dijo? Señor, no, Dios mío, no pase eso aquí en el campamento, no, Señor. Intercedió, mira qué corazón tenía ese hombre. Y Dios, bueno, imagínate, cuando Moisés le hablaba, Dios se derretía, porque amaba, dice que era tan manso ese hombre, y le dijo, bueno, vamos a ponerle una penitencia. 7 días va a estar con lepra para que sepa lo que es bueno. Porque dice que es horrible la lepra, porque se cae a pedazos la persona, ¿sí? Y estuvo, y aparte lo que representaba la lepra era pecado, era inmundicia, había que irse lejos, porque eso se podía pegar. Y había que irse lejos. Estuvo 7 días fuera del campamento, el campamento detenido. Ahí todo el mundo esperando a ver cuando María se sana. Ahí esperando. Ay, cuando se sanará María. Porque el campamento no podía seguir sin ella. ¿Ve? Cómo algo así detiene el propósito de Dios en todos. Y entonces, hasta que por fin pasan los 7 días y el Señor sana a María. Y María muy tranquilita, ya no lo hizo más. 7 días bueno para una reprensión, ¿verdad? Para una penitencia. Aprendió la lección, aunque era su hermano carnal, pero aprendió la lección que no podía ir contra eso. Pero bueno, a Dios nadie le vio jamás, solamente el Hijo era el que le dio a conocer. Por esa razón nosotros vamos a ver ahí en ese libro de Juan también, porque casualmente, bueno, yo uso esa palabra, pero nada es casualidad. En el libro de Juan, del Evangelio según San Juan, es cuando Felipe le pregunta a Jesús. El Señor empezó a hablar un poquito más profundo y él dijo, vamos a ver, a aprovechar ahora para preguntarle a Jesús esto, porque la curiosidad mata el gato, ¿no? Como dice ¿no? Y él estaba loco por conocer cómo era el Padre, porque el Padre nadie lo vio jamás. Y él hablaba del Padre, y todo el tiempo Jesús habló del Padre, y el Padre, y mi Padre, y que el Padre, y todo. Hasta la oración metió el Padre. Y dijo, no, este hombre, él nos puede enseñar cómo era el Padre, para que nos dé una expresión más clara de los conceptos que tenemos nosotros, que nos imaginamos cómo es el Padre, un Dios grande, omnipotente, cerrado, sentado en un trono gigante. Tú sabes, como uno lo pensaba hasta de niño, o cómo ellos se lo imaginaban siendo judíos. Y fue el que se acercó, Felipe, allí a Jesús y le dijo, solamente muéstranos el Padre y nos basta. O sea, todos estaban curiosos, no era él solo, no vamos a echarle la culpa a Felipe solo. Todos, dice, y nos basta, porque todos hablaban, ¿cómo será el Padre? ¿Será así como él? Pero ay, lo vemos a él tan limitado, se cansa, tiene sueño, tiene hambre, tiene sed, se enoja. Porque se enojaba, Jesús se enojaba y con seriedad en cosas que estaban completamente, lo vieron en el templo sacando todo allí, rompiendo, botando mesas. No puede ser que Dios sea así. Vamos a salir de la duda. Muéstranos el Padre y nos basta. Ya no te vamos a preguntar más. Y el Señor se enojó por la expresión que dice aquí, y yo quiero que lo leamos, hermano, porque está en Juan 14, versos 7, 10.
Dice, estaba Jesús hablando de conocer. Ahí Jesús estaba hablando de conocer. Si me conocierais a mí, también a mi Padre conocierais. Eso fue lo que le estaba enseñando. Si ustedes me conocen a mí, también al Padre conocieran. Y desde ahora le conocéis y le habéis visto. No, lo que te hemos visto es a ti, Jesús. Entonces ya Felipe fue cuando le preguntó, Señor, muéstranos entonces el Padre y nos basta, todos queremos saber. Jesús le dijo, tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. ¿No me has conocido? Y el que me ha visto a mí ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Ahí le puso, pues no, estaba difícil eso, entender eso. No puedes entender, no crees que yo soy en el Padre y el Padre es en mí. Es como ahora mismo que nosotros decimos, el Señor está en mí. Pero a veces lo vemos al Señor en mí, pero aquí al lado mío. Y otras veces lo dejé en el cuarto por allá. O sabe Dios dónde. No, sí es verdad. Porque el concepto de tripartito, de tres partes, se nos hace un poco difícil. Aunque somos tripartitos, somos tres partes nosotros. Somos espíritu, alma y cuerpo. Dios nos hizo a su imagen y semejanza. Exactamente como es Él. Tres partes. Lo que las partes externas, que es el cuerpo, es lo que se ve. Es la figura de Jesús. Jesús tuvo que morir para acabar con esa parte, pero no se pudrió. No vio corrupción en su cuerpo. ¿Por qué? Porque no pecó. Él no pecó. Entonces, esa trayectoria, y hoy está ahí, y ahí están sus marcas, porque se los dijo a Tomás, mira, mete tu mano en mi costado, mira mis manos. Soy yo. ¿Recuerdan? Esa es la única marca que hay en todo el universo, en el cielo y en toda la eternidad de Dios. Son las marcas que nosotros le hicimos a Jesús. Los clavos, las lanzas, ahí están. Hay mucha gente que dibuja a Jesús sin esas marcas y ha tenido hasta sueños. No, pero él le dijo a Tomás, mira mi costado, mete tu mano en mi costado. Mira que yo mismo soy, que yo pasé por pero vivo y por siempre vivo, ¿no? Cuando él le pregunta todas esas cosas, ya este hombre no le preguntó más nunca, más nada, pues no podía entender eso, ya no le dijo más nada. Yo creo que posiblemente lo creyó. Y en ese tiempo todavía no estaba el plan de que el Espíritu de Dios estuviera en toda carne. ¿Cuántos años? Miles, 3,000 años, que el Espíritu de Dios solamente estaba sobre aquellos que Dios tenía un plan, como reyes, profetas, como cuando se hizo el tabernáculo y se necesitaba gente que pudiera hacer un trabajo que nunca se había hecho, que eran esos tejidos a puro hilo de oro y todo, y le dio sabiduría a 2 hombres para que pudiera tener una tremenda sabiduría para hacer trabajos primorosos, como dice ahí, trabajos que nunca se habían hecho. Y Dios le dio la sabiduría, la habilidad, porque Dios es el que da la habilidad. Por eso nosotros, ahí dice en el libro de Santiago, si alguno tiene falta de sabiduría, pídala a Dios. Pídala a Dios, porque el asunto no es ser todos muy, que quiero conocer y quiero. Deja que el Espíritu Santo te enseñe y déjate guiar como Él te va a ir enseñando. Sí necesitamos las Escrituras, yo las necesito, si hay algo que amo realmente, las Escrituras que nos ha llevado, pero con la ayuda del Espíritu Santo. Sin la ayuda del Espíritu Santo no lo voy a entender, porque va a ser letra y me voy a confundir con las guerras y no voy a entenderlo. Pero con la ayuda del Espíritu Santo, esta palabra es bella y te revela y te muestra y te enseña y te consuela y te fortalece y te da sabiduría para saber cómo tú vas a andar, ¿no? O sea, es necesario que nosotros pidamos al Señor. Yo siempre pido al Señor, Señor, dame sabiduría para entender lo que tú quieres transmitir. ¿Qué quieres transmitir en este día? Dame la sabiduría, el conocer, el poder tener la facilidad de comunicación con tu pueblo. Ustedes y los que están lejos, escribiendo, como sea, pero dámelo. Yo se lo pedí al Señor porque yo lo leí ahí en Santiago. Y Él es el que da la sabiduría. El principio de la sabiduría es el temor a Jehová.
Y cuando tú tienes temor al Señor, Él está dispuesto a darte toda la sabiduría. Pero tú tienes que tener esa actitud. Yo quiero serlo. Como está ahora la bebita, era Shalom, ¿no? Siempre hablamos de Shalom, porque es la bebita que está por aquí. Ella, si tú haces así, ella hace así. Ella te imita todo. Yo estaba comiendo y bueno, primero ella empieza, digo, mira, me está imitando a mí que estoy comiendo. Lo que tú hagas, ella lo va a hacer porque está en una etapa de esponja. Nosotros tenemos que estar en esa etapa. Por eso dijo el Señor, es necesario ser como niños, para que entremos al reino, como niños. Aprender y poder transmitir también. Por esa razón, ahí lo vamos a ver. Entonces, aquí vamos a ver que Dios no solamente es manifestado en 3 nombres solamente, sino en 3 personalidades. Vemos al Padre, esa es la actitud que vamos a hablar del Espíritu, por ejemplo. Nuestro espíritu siempre está dispuesto, pero la carne es débil. ¿Ve? Dice, el Espíritu siempre está presto, porque el Espíritu quiere conocer, porque es lo interno que Dios puso en nosotros en conexión con Él. ¿Ve? Por esa razón, cuando nosotros decimos, sí, Señor, ve a mi corazón, se activa esa semilla. Se activa esa semilla y comienzas tú, pues, si tú sigues realmente, si tú sigues en esa búsqueda, el Señor sigue ensanchando tu casa. Y el Espíritu va tomando, pues, rienda, porque el Espíritu toma rienda. Y después te habla el Señor, porque imagínate, si tú sabes que en ti está el Espíritu de Dios y tú oyes una voz por ahí, tú te vas a asustar porque no tienes mucha relación con Él, solamente sabes que un día llegó a tu corazón y ¡pum!, más nada. Entonces el Señor tiene que esperar cierta madurez en nosotros, o por lo menos cierto temor, para poder entonces comenzar a conectarnos y hablarnos, porque Dios quiere hablar con nosotros. Dios habló todo el tiempo Dios habló vamos a empezar, vamos a ver, no voy a hacer una lista completa porque les digo, esta es una clase muy extensa, pero no, la voy a dar por eso en unas partes nada más. Al principio no vemos nosotros un trabajo del Espíritu de Dios en los hombres porque fueron llenos, ungidos. No se usaba eso. Dios hablaba con el hombre, Dios habló con Noé. ¿Dónde dice aquí que Noé recibió un toque de Dios? No lo necesitó. ¿Por qué? Porque vemos que Noé era la 10ª generación de Adán. La 10ª generación de Adán cayó en Noé. Y Noé todavía tenía la palabra que había recibido Adán. Conocían la historia se pasaba. Eso era importante, la gente duraba 900 años. Y la historia pasaba y pasaba y pasaba. Y ahí él sabía y era temeroso y era justo. Y la tierra se estaba se descompuso la tierra. Y él le sabía, pero se mantenía justo. Y tuvo sus hijos a los 500 años. Tuvo sus 3 hijos. Sí, porque la gente duraba muchos años. Como vemos, el padre de Abraham vivió 777. El padre, sí, Lamec. No de Abraham, no, perdón, hermano, de Noé. Dice aquí, yo quiero que lo leamos porque en el principio, cuando nosotros vamos viendo todo esto, en el principio con Noé, que es el primer caso que nosotros vemos que obedeció a Dios en una tarea muy difícil, que era hacer un barco gigantesco en medio de un lugar donde realmente no había agua ni nada. Y dice, y Noé le creyó a Dios. Él no estaba ungido con el Espíritu Santo, pero la conexión con Dios era buena, porque Noé era justo. Y Noé buscaba lo de arriba, Noé buscaba las señales. Noé sabía que Dios era el Dios de la creación. Él conoció todas estas cosas que nosotros podemos ver aquí. No estaba todavía escrito el libro de Génesis. El libro de Génesis lo escribió Moisés, muchos años después, por revelación, donde dice, en el principio, la tierra estaba desordenada y vacía, y el Espíritu de Dios estaba sobre la faz de las aguas. Eso lo escribió Moisés. Los primeros 5 libros de la Biblia lo escribió Moisés. Tú dices, pero ¿cómo? Si Moisés no estaba cuando el tiempo de Abraham y cuando el tiempo le fue revelado, porque Dios tiene toda la revelación. Dicen que en el desierto él escribió mucho de estas cosas, Moisés,
porque después de eso ustedes saben que no pasó a la tierra prometida, murió ahí en el desierto. O sea que me gusta mucho que ustedes se empapen en la historia, para que nadie los engañe, para que sepan. Nadie había sido ungido así en la forma que se ungían a los reyes, que se le echaba aceite, no, nadie. Pero Dios hablaba con ellos y les decía sus proyectos y les mostraba. Y entonces Noé le creyó a Dios y le fue contado como justicia. Y obedeció exactamente y daba los sacrificios a Dios. Porque así mismo como Adán lo hacía, porque Adán daba los sacrificios, Abel ponía sacrificio, que por eso le costó la vida. Porque ellos sabían que por el camino de la sangre es que se iban a ser restaurados ellos. Y que un día iba a venir un cordero, porque el cordero fue inmolado desde antes de la fundación del mundo. Dios lo planeó. Siempre Dios es un Dios que verdaderamente es muy proveedor. Él dijo, yo sé que van a fallar, pero tengo que hacer el hombre como nosotros, porque la tierra tiene que cambiar. Había hecho la tierra para un proyecto. Y entonces dice, déjame traer la provisión primero, para cuando esto pase ya haya provisión. Y declaró que iba a ser un cordero inmolado. Y ahí lo dice, el cordero que fue reservado, pero fue el cordero que fue inmolado desde antes de la fundación del mundo. Dios es el Dios proveedor, por eso nos está enseñando que Él es Jehová Jireh. Y nosotros a veces, ¿verdad? Nos faltan 3 pesetas, estamos, ay, que no tengo 3 pesetas. Pero Dios es el Dios proveedor. Eso, hermano, no lo podemos quitar. Él proveyó todas estas cosas. Pasa lo de Noé, amén, gloria a Dios. Fueron salvos, estuvieron allí en esa arca y pasó lo que pasó y Dios puso una señal de que más nunca destruiría la tierra por agua y en la forma de arco iris, ¿verdad? Y por esa razón siempre que cuando vemos un arco iris, ay, ya va a parar de llover. Nosotros nos pasaba así en la playa, llovía casi todos los días en la playa cuando vivíamos, pero cuando ya salía el arco iris, ay, ya va a parar, y paraba de llover. No sabíamos la historia, no conocíamos esto, hasta que vimos que verdaderamente, pues, aún hoy en este día, estamos viendo esa señal. El Señor se acuerda de su pacto. Yo hice un pacto con el hombre y yo lo voy a cumplir. Esto nosotros lo vamos a descubrir en todos ellos. Cuando Abraham, ¿qué pasó también? ¿Abraham fue ungido? No. Abraham fue descendiente de Sem. Y sabemos que Sem, pues, tiene que venir con uno de los hijos de Noé. Todo está en la familia, hermano. Todo quedó en la familia. Todo. Todos ellos vienen de la misma línea real. Todos ellos. Moisés, todas las tribus, todo viene. Yo creo que es el único pueblo del mundo que tiene una historia desde un principio. Porque muchos no saben ni cómo empezaron. Muchos no saben ni cómo empezó su historia. Muchos no lo saben. Hay naciones que trajeron gente de acá, vinieron gente de por allá, vinieron de mucha gente, como por ejemplo los palestinos allá en Israel, vinieron de muchos lugares. Ahora, hay árabes, que esos son ismaelitas, hijos de Abraham con la sierva. No son el hijo de la promesa. Pero hay palestinos, esto es aparte, eso es otra cosa. Porque a veces la gente no sabe, no entiende una cosa y le dice a los árabes palestinos árabes. Los árabes, ahí están, son árabes israelitas, respetan, aman la bandera, ahí están, son parte de Israel, son 2 hermanos. Pero ahora está ese pueblo que vino de diferentes lugares y se alojaron allí y creen que eso es de ellos. Ahora dicen que son cananeos. No, nosotros estamos aquí antes de los israelitas, nosotros somos cananeos, pero si Dios mandó destruir a los cananeos, Dios destruyó, no queda un solo cananeo, porque eran idólatras y todo eso. Pero bueno, no vamos a entrar en eso, pero es parte de la historia que tenemos que saber y conocer. Eso nos lo explicaron en Israel, no es lo mismo. Acuérdense, esto es una cosa, esa parte. Ese nombre se lo pusieron los ingleses a ellos. ¿Bien? Bueno, quiero que la Escritura te revela siempre el carácter tripartito de Dios. Y se lo voy a mostrar, está en toda la Biblia. No los voy a leer toda la Biblia porque no nos da tiempo. Pero observen esto. Cuando Dios hizo el universo, o sea, Dios hizo lo que nos va a ayudar a nosotros, la tierra. Porque el universo es, hermano, siguen naciendo estrellas, siguen naciendo, hay planetas, hay cuántas cosas. Mire, eso es imposible nosotros
llegar a este punto, pero ahora por el alcance que hay, tan tremendo, de telescopios, el Hubble ese que anda por ahí dando vuelta, ¿no? Ha captado una cantidad de vistas que lo hemos visto aquí en video. Y eso no es nada, eso solamente son los bordes de por acá. Pero hablando de la tierra, porque Dios establece la tierra y le establece 2 lumbreras, ¿sí? Le establece el sol, la luna y las estrellas. ¡Ah, qué casualidad! Son 3 tipos de lumbreras. Uno para que alumbre de noche, otro para que alumbre de día, y las estrellas para poner a Abraham contar a las estrellas. Para que Abraham un día supiera que las estrellas, Dios se las puso ahí, y ahí están todavía, para que en ningún momento digamos nosotros, ¿qué va? Yo no puedo pues entender todas estas cosas, pues si tú no eres llamado solamente pues a ser parte de la fiesta, pero no a ser parte del matrimonio con el Señor, pues ya va a ser muy diferente, porque no vas a conocer mucho. Pero tú lo decides. Yo quiero ser parte de ese matrimonio. Yo quiero ser parte de ese proyecto de unidad. Yo quiero eso. Y lo que tú quieras de corazón, Dios te lo va a conceder. Dios te lo va a conceder porque es así. Él te lo va a conceder. En su creación, por eso nos hizo a nosotros 3 partes. Espíritu, alma y cuerpo. Él nos pudo haber hecho a nosotros pues alma y cuerpo, punto. Pero no había el acceso al Espíritu de Dios en nosotros. Porque el alma nuestra es muy rebelde. Por eso dicen las Escrituras, Él viene a salvar nuestras almas. Él no dice que viene a salvar nuestro espíritu. Él viene a salvar nuestras almas, porque es la parte tosca de nosotros. Lo que pensamos lo decimos. Si estoy enojado, lo expreso. Si no quiero perdonar, no perdono. Y el espíritu entonces gime. Y el espíritu es contristado, porque podemos contristar el espíritu de Dios. Ahí lo dice el apóstol Pablo, ¿verdad? Que dice, no contristéis al Espíritu de Dios que está en vosotros. Lo podemos contristar de muchas maneras. Así como lo contristó María. ¿Lo contristó? ¿Por qué? Porque no actuó de acuerdo al plan de Dios. Y podemos contristarlo. Por eso vemos que lo hizo en esa forma. La parte de nosotros física es nuestro cuerpo, como Jesús. Que Dios lo hizo. Un cuerpo hermoso, porque él viene de la línea de David, y David era hermoso y de gran parecer. Era hermoso. Porque me pone un Cristo ahí feo, no. Tampoco así. No, porque así lo dice ahí, que era muy hermoso David. Era rubio, hermoso, de gran parecer, buen músico, no tenía temor a nada, tenía todos los atributos que puede tener un ser humano. Tenía David, porque su corazón era como el de Dios. Y él siempre buscaba lo de arriba. Y por esa razón Dios se transformaba. Cuando una persona es una persona de fe, de amor, que no está enojada, que no se pasa todo el tiempo, ay, que el vecino al lado, ay, que no, que se... ¿Sabe qué? Que se desfigura. Yo me pongo a mirar los rostros en la televisión de gente y yo digo, esa mujer debe haber sufrido, porque las marcas de su arruga, y no es por la arruga, porque he visto gente arrugada llena de gozo, la expresión de su cara es una expresión de amargura, porque es lo que ha vivido, es lo que se ha grabado. Y se graba en el rostro. Y se graba en el rostro. Y tú lo ves cuando una persona está, que tiene pues siempre la esperanza, la fe, el gozo, aunque le duelan los callos, está contento. ¿Verdad? Señor, gracias. Porque yo sé que mañana va a estar mejor. Bueno, esa es la expresión del rostro, ¿no? Ahora, los patriarcas, qué casualidad, 3 patriarcas, Abraham, Isaac y Jacob. ¿Por qué buscó Dios 3 patriarcas? Que fueron los padres de esta grande nación, que nosotros somos parte ahora, porque de ambos pueblos Dios hizo uno. Así que somos nosotros parte de ese pueblo. Pero siempre se menciona el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, porque mi padre, el padre, y mencionan siempre los 3. Porque también ahí se ve la calidad, o sea, el principio de 3 partes en Dios. Después lo vemos en su templo. Qué casualidad, Dios mandó hacer un atrio, un lugar santo y un lugar santísimo. ¿Por qué 3?
porque siempre habla de la parte física, que es los atrios, que es lo que se guían por la luz del sol, allí el trabajo, el sudor, la cosa allí, pero de aquí para el lugar santo, que tiene que ver con nuestra alma, ahí no se podía entrar con zapatos, no, había que quitarse los zapatos y entrar ahí, y tenía que vestirse de lino para no sudar, no podían sudar. Ellos se vestían de lino y allí ellos hacían todo lo que tenían que hacer, los panes de la proposición, el altar del incienso y todo lo que es el candelero, echarle aceite, y ellos ahí ministraban, pero no podían sudar. Y el lugar santísimo, que quiere decir nuestro espíritu, entonces ese es el lugar más excelente, porque en ese lugar donde podía el sacerdote hablar con Dios en un lenguaje espiritual. Y esto tiene que ver con el mensaje de lengua. ¿Qué les parece? Después de eso lo vamos a hablar la otra semana. El sacerdote entraba al lugar santísimo. Y ahí en la presencia de Dios era tan fuerte ahí, que es el Espíritu, representa el Espíritu, que ahí podía hablar con Dios, se adoraba a Dios y estaba el tiempo que tenía que estar allí. Y era el lugar más maravilloso donde nadie podía entrar y todos afuera estaban postrados en el piso hasta que Él saliera y dijera: Dios está contento con ustedes y les ha perdonado su pecado. ¡Ay! Entraba en un gozo tremendo todos. Y solamente te entraba Él. Tú solamente puedes aquí saber lo que hay en tu espíritu. Tú puedes descubrir, tú sabes. Y tu espíritu necesita realmente ensanchar esa área. Ensancha tu cabaña. Esa es tu casa. Porque cuando tú mueres, ese espíritu vuelve a Dios que lo creó. Así que, y no pierde conciencia. Me preguntaba el otro día si cuando la persona se muere ya ni se acuerda que tuvo familia aquí. No, se acuerda de todo. De todo, todo, todo. Ahora, no tiene la conexión que la gente, muchos piensan que cuando la persona va a la presencia de Dios está mirando por un huequito a sus hijitos y todo. No. Ni siquiera es un ángel que está orando. Ay, ¿qué es con mis hijos? No, tampoco. ¿Ustedes creen que Dios le va a poner ese dolor a un ser humano viendo que sus hijos a lo mejor andan mal, cuando dice en la Escritura que Dios quita la vida a justos para que no sufran lo que iba a venir después? Ahí lo encuentras en Isaías. No sé si lo han leído. Que a mí eso fue lo que me consoló cuando Eleazar partió con el Señor. Que el versículo me lo dio el Señor. ¿Quiere que se los lea? Se los voy a leer. Porque me han hecho esa pregunta. ¿Tú crees que esta persona va a estar mirando aquí cómo se comportan sus hijos? No. Dios no va a hacer eso. Porque Dios no te va a poner en esa tristeza, esa desesperación. Yo estoy aquí orando ahí, Señor. En Apocalipsis no aparece eso. En Apocalipsis está diciendo: Señor, ¿hasta cuándo no vengas la sangre que ha sido derramada de nosotros? El Señor, espérense, descanse, que eso va a venir. Les da consuelo. Están adorando, están en una situación diferente. En una situación en la cual no hay dolor, no hay lágrimas. Toda lágrima es la seca de nosotros. Y esto es importante porque me han hecho esa pregunta y yo me he asombrado de ver. Vamos a Isaías. Vamos a Isaías un momentico. Solamente quiero leerle eso para que eso quede sentado, de la importancia que es el espíritu del hombre cuando vuelve a Dios y por qué Dios se lo lleva. ¿Sí? Eso como no lo tenía marcado aquí, pero lo encuentro enseguida. Ese capítulo 57 de Isaías, primer verso, dice: perece el justo, y no hay quien piense en ello, y los piadosos mueren, y no hay quien entienda que de delante de la aflicción es quitado el justo, para que no sufra. Dios se lo lleva para que no sufra. Que tú dices que Dios tan proveedor. Y nosotros pensamos que es una gran pérdida. Y Dios lo que quiere es que no sufras. Es para que eso nos dé consuelo a nosotros. Eso está escrito aquí. Entrará en la paz, descansará en sus lechos todos los que andan delante de Dios. ¿Cómo voy a descansar en paz si veo que mi familia allá abajo en la tierra va a caer una bomba atómica? No, eso no es así. No. El Señor por eso dice: en paz descanse. No lo dice la gente: oh, en paz descanse.
Entonces, ¿cómo está en paz descanse? Después está ahí el pobre muertecito dando patadas ahí. Ay, si yo pudiera estar ahí abajo, se acaba todo. Tú vas a ver, este muchacho cabezón. No, no, vamos a descartar esa idea, hermano. No es así. Es otra dimensión. Es una dimensión gloriosa. En el monte de Sión están los que están en ese gozo. En la visión que yo tuve, una vez aquí, que esa visión a mí me puso en mi lugar. Que yo veía a hermano Armin, yo veía una hermana que falleció en Miami, que ella es la que tocaba la guitarra y siempre estaba ella, porque siempre tenía un dolor aquí siempre estaba. Tenía un gozo tan grande que nunca la había visto así. Nunca yo la había visto así. Dios me lo dio una visión aquí que a mí no se me olvida hace de esos tiempos, porque mira que hace tiempo porque a mí se fue con el Señor. Y inmediatamente yo entré en un entendimiento de que es un momento tan glorioso cuando el encuentro con tu Dios, que es hermoso. Pero aquí es triste, pero es hermoso. Entonces, eso es lo que realmente quiero transmitirle también a aquellos que, tú sabes, están nada más que pensando qué va a pasar. Bueno, el arca también tenía 3 pisos. Yo solamente les estoy mostrando, hermano, el carácter de tripartito en toda la creación, en todo lo que Dios hizo. Porque Dios es 3, pero es 1. Así como nosotros somos 3, pero yo no llego ahí al archivo y digo, espérate, a ver qué dice mi espíritu. Sí, tráeme un pan. No, espérate, mi alma no. Va a decir, ¿está loca? Esta vamos a llevar al hospital de locos. No, yo llego ahí y soy un equipo. Somos un equipo. Si no funcionamos, hermanos, si no podemos funcionar y si no podemos tener esa comunión con el Señor. Por esa razón podemos comunicar con el Señor. Por eso podemos clamar al Señor y el Señor nos escucha, ¿verdad? Pero bueno, seguimos el ejemplo de los 3, el tripartito. Cuando Dios mandó a Noé a hacer el arca, lo dijo, ponle 3 pisos. Qué casualidad, ¿verdad? 3. 3 quiere decir testimonio completo. 3 quiere decir testimonio completo. ¿Cuántos días estuvo Jesús en? 3 días. Se tenía que completar ese testimonio. Ajá. O sea que vamos a verlo nosotros en todo también. Y las fiestas eran 3. Pascua, Pentecostés y tabernáculos. 3 fiestas. Uno tiene que ver con nosotros, con la parte de la Pascua, de la entrega, y la parte del alma, de Pentecostés, que somos llenos, ¿verdad? Del Espíritu, y de tabernáculo, que se tiene que expresar el fruto en nosotros. Algún día se tiene que ver el fruto en nosotros. Por eso son 3 fiestas. Y todo varón judío tenía que subir a Jerusalén 3 veces al año. Puede ser que no iba a la fiesta de trompeta o iba a otra fiesta, pero tenía que ir a 3. Porque es Dios marcando su pauta, marcando su verdad. Y por supuesto también vemos nosotros que con 3 dedos Dios juntó el polvo de la tierra. Eso está en Isaías. Ahora tú dices, oye, que Dios tan grande, ¿verdad? Eso está en Isaías 40, verso 12, el que lo quiera buscar. Y las 3 grandes virtudes, fe, esperanza y amor. Hermano, y hay más, pero no vamos a detenernos tanto ahí, ¿ok? Muchos ejemplos vamos a encontrar si queremos seguir buscando. Pero bueno, por esa razón, la primera vez que fue mencionado, que encontramos en toda la Biblia mencionado el Espíritu de Dios, fue en Génesis 1:2. La primera vez que se ve mencionado el Espíritu de Dios. Y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y dijo Dios, sea la luz. Ese no era el sol. Dios hizo el sol, la luna, las estrellas, el 4º día. Ahí está hablando de Jesucristo. Jesucristo siempre dijo, yo soy la luz del mundo. Yo soy la luz. Yo soy la luz. Sea la luz. Y fue la luz. Pero no había todavía lumbreras. Pero Dios declaró la luz. Ahí nosotros lo vemos. Jesús después se revela como esa luz. Pero fíjense que Jesús se podía mover sobre todo el ambiente. Vamos a ver a la luz caminando por las calles de Jerusalén, Galilea, Capernaum y todos los lugares donde él caminó. Él caminaba en medio de enemigos. Allá lo quisieron tirar por un barranco.
Cuando él dijo, el Espíritu de Dios está sobre mí y me ha mandado a ungir, a dar la palabra, a levantar a los enlutados. ¿Y qué pasó? Finalmente terminó en la cúspide de un monte, ahí lo iban a tirar. Y Jesús pasó por en medio de ellos. Y pasó y no pudieron hacer nada. Estaba él, pero en él estaba ya el Espíritu de Dios también, porque él fue ungido allí en el Jordán. Antes no. Jesús no fue ungido antes, 30 años. Jesús estuvo como cualquiera en Galilea, cualquiera en Nazaret, en Capernaum. Él estaba siempre allí, en toda esa área de Galilea, alrededor del mar de Galilea, hay muchos pueblos. Está Nazaret, está Caná, hay muchos pueblos. Él andaba por ahí, pero era el hijo de José y María, simplemente, con un montón de hermanos. Pero más nada, no se hablaba más nada de eso. Y ahí él todavía, en conocedor de la palabra, conocedor de todo, no había hecho un solo milagro. No crean esa película que sanaba pajaritos y eso es mentira. Eso es mentira. Digo, la pantalla aguanta todo, pero no, aquí en la Biblia no aparece eso, en ningún lado. Aparece cuando a los 30 años Jesús se aparece en el Jordán y ahí es lleno del Espíritu Santo y se abren los cielos y el Espíritu Santo en forma de paloma vino sobre él, pero la paloma la vamos a dejar para la otra vez porque eso tiene un significado también, ¿verdad? Les digo, esto es muy extenso, pero vamos a entender esto. Y ahí comenzó y salió de ahí haciendo bienes. Y fue directamente al templo a limpiarlo, a poner en orden, con una autoridad tremenda que le daba el Espíritu de Dios en él. Porque él iba ahora capacitado, permitido por el Padre, porque ya tenía la edad para ser un rabino. A los 30 años que no se puede hacer un rabino. Antes, él no podía romper el orden de la ley, porque él iba a cumplir la ley. Entonces él tenía que cumplir la ley completa. Y entonces esperó a que tuviera los 30 años y entonces ya él comenzó a hacer todo lo que Dios le mandó, a anunciar el reino y a anunciar al Padre. Aquí vengo a hablarles del Padre. Imagínate, eso era un acontecimiento. Hablarles del Padre, esto no era fácil, porque no, a Dios se le respetaba. Es más, el nombre de Dios no se menciona. Ellos no. Los mesiánicos ponen Dios y ponen di, una rayita, O-S, porque ese nombre completo no se puede mencionar. Le dicen Hashem, le dicen muchos nombres, le dicen a Dios, pero no lo mencionan así porque eso puede ser que esté en un papelito y lo tires al piso y eso es un pecado, así son. Pero nosotros lo llevamos dentro. Entonces imagínate al decirle, pero el Padre y yo ahora somos uno. No, eso para ellos es una falta de respeto grande porque no lo entienden. Porque el Espíritu es el que está trayendo esa verdad a nosotros y esa realidad a nosotros. Pero el Padre era un muy súper respetado y todavía es. Todavía ahí así es. A menos que los mesiánicos ya tienen la intención, o sea, es diferente la intención, es diferente el conocimiento que tienen, que saben que el Señor está en ellos. Que el Mesías ya vino y vino a habitar en sus corazones y ya entienden ese mensaje. Y ya, pues tú los ves que están muy animados y ya cantan al Señor y le expresan al Señor con el conocimiento pleno. Es muy diferente, pero muchos de ellos todavía no tienen eso. Pero bueno, el deseo de Dios verdaderamente, aunque Jesús vino a hablar todo esto, el deseo de Dios de que todo su pueblo fuera profeta no es una idea que se le apareció de buenas a primeras en su memoria, decir, yo quisiera tener muchos Moiséses, yo quisiera que hubiera muchos como Moisés verdad que Dios quisiera eso, ¿no? Pero no encontraba corazones que pudiera él realmente pues plantar esto porque los corazones no estaban preparados. Entonces, una de las veces que Moisés, ahí voy a parar porque ya me estoy extendiendo mucho y quiero que lo poquito que diga, que se quede. Estaba Moisés ya, pues, la verdad que Moisés ya estaba harto del pueblo, la verdad, vamos a ir a hablar así en seco. Moisés le dijo, Dios, ya no puedo con este pueblo. Ni me amas tanto tú, porque ya es mucha carga para mí. Este pueblo es demasiado, 600,000 hombres a pie y todos quejándose porque quieren carne, porque ya no quieren la comida que tú le das, ya no les gusta, dice que les aburre.
Entonces, Señor, ¿qué hago? ¿Dónde yo consigo carne para tantísima gente? ¿Qué hago, Señor? Estaba Moisés, hermano, a punto de decir, aquí quedé, déjame aquí ya, se me acabó la fuerza, porque ya no podía. Y yo quiero, hermano, porque vamos a ver qué grande es el amor de Dios y cómo da solución. Cuando tú llegas a un punto, te dices, Señor, hasta aquí llegó mi amor, no puedo más. Hasta aquí me rindo. Por eso a veces nos lleva a un punto de rendición. Me rindo. Ahora ayúdame tú, porque ya yo no sé qué hacer. ¿Sabes qué? Dios le gusta oír eso, porque trae tremendas soluciones. Ahora, no lo haga todos los días. No todos los días no caiga, ay, porque me falta la manteca. Ay, Dios mío, ay, no, porque no tengo un pollo. Ay, no. Así no. Esto es situaciones que tú te ves ya, no hay opción. Y yo quiero que leamos eso, está en el capítulo 11 de Números. Y el pueblo se aburrió del pan de Dios. Hay mucho pueblo que se ha aburrido del pan de Dios. Y realmente la Biblia, pues, está toda llena de polvo ahí, tirada ahí. No quiere decir que tú tengas que correr por la mañana y leerte un salmo antes de salir afuera porque vas y sales y te chocas. No, así no. Dios no quiere nada así. Así mejor no se lo dé. Lo que tú se lo des de corazón y de verdad. Y porque le amas, más nada. Pero no de esa forma. Dios no quiere nada imperiosamente, así a la fuerza. No funciona. Les digo, no funciona. Lo que funciona es que verdaderamente tú eres con corazón contrito, enmullado, que tú, Señor, háblame, no entiendo, soy necia, sí, no entiendo. Reconoce la poca habilidad que tenemos. Oyó Moisés al pueblo, verso 10, capítulo 11, que lloraba por sus familias, cada uno a la puerta de su tienda, y la ira de Jehová se encendió en gran manera, y también le pareció mal a Moisés. Digo, pero ¿cómo están enojados si Dios los alimenta? Si Dios los está alimentando, ¿por qué están enojados? Y dijo Moisés a Jehová, ¿por qué has hecho mal a tu siervo? ¿Por qué no he hallado gracia en tus ojos? Me has puesto la carga de todo este pueblo sobre mí. ¿Por qué me has hecho esto? Mira, Moisés, el manso. Sí, cuando te pisas el callo te duele. Pues claro, no es verdad. Concebí yo a este pueblo, lo engendré yo para que me digas, llévalo en tu seno como lleva la que cría, el que mama a la tierra de la cual juraste a sus padres. ¿De dónde conseguiré yo carne para dar a todo este pueblo? Porque lloran a mí diciendo, danos carne que comamos. ¿Dónde? ¿Dónde? No puedo yo soportar a todo este pueblo que me es demasiado peso. ¿Así tú haces así conmigo? Por favor, yo te ruego que me des muerte. Me des muerte si he hallado gracia en tus ojos y que no yo no vea mi mal. Porque lo iban a apedrear, hermano. Lo iban a matar. A Moisés trataron de matarlo muchas veces. Poder guiar ese pueblo no es fácil. El pueblo de Dios no ha sido fácil. Ni en Israel, ni aquí, ni en ningún lado. Ha sido duro. Pero es el pueblo de Dios. Y es lo más importante. Entonces Jehová le dijo a Moisés, reúneme 70 varones de los ancianos de Israel, que tú sabes que son ancianos del pueblo, y sus principales, y tráelos a la puerta del tabernáculo de reunión, y esperen allí contigo. Él no se puso a decir, ay Moisés, no te mueras. No, Dios no es así. A Moisés no diga eso, te voy a regañar. No, le da la solución. Reúneme a 70 hombres de los que tú tengas confianza, reúnelos y llévalos allí, al tabernáculo de reunión. Y yo descenderé y hablaré allí contigo y tomaré del espíritu que está en ti. Fíjate qué cantidad de unción tenía ese hombre. Que Dios no dijo, espérate, déjame traer espíritu para ponérselo a los 70. No dijo, voy a tomar del espíritu que está en ti y se los voy a poner a ellos. Ay, Señor, ¿me vas a vaciar? Pues 70 gente se va a llenar de mi espíritu. ¿Me vas a vaciar? No, Moisés estaba pensando, esto nunca yo lo había visto. Porque Moisés tenía un espíritu fuerte, hermano, porque el espíritu de Dios estaba, en ningún momento Dios lo ungió, pero Dios lo separó, lo señaló y lo ungió a su forma. ¿Ve? Y le dice, y yo descenderé, hablaré allí contigo, tomaré del espíritu que está en ti y pondré en ellos y llevarán contigo la carga del pueblo y no la llevarás tú solo. Ellos te ayudarán, pero con el mismo espíritu, no con el espíritu de
Pedrito, Juanito, no. Allí el mismo Espíritu de Dios va a guiarlos al plan mío. Porque uno, imagínate, si son 70 hombres, uno puede decir, vámonos otra vez para Egipto. El otro, no, vámonos para el sur. No, vamos para el norte, te va a estar mejor allí. No, tenía que ser el mismo plan de Dios. Pero al pueblo le dirá, santificaos por la mañana y comeréis carne cuando habéis llorado, porque lloraste en oídos de Jehová diciendo, ¿quién nos diera a comer carne? Ciertamente mejor nos iba en Egipto. Jehová les dará carne y comeréis. Pero después se murieron. Pero les dio gusto. ¿Quieren eso? Pues se los voy a dar. Y Dios trajo, y no vas a comer ni un día, ni 2 días, ni 5 días, ni 10 días, ni 20 días, sino hasta un mes entero, hasta que les salgan por las narices. Hasta que les salgan, así lo dice, hasta que les salgan por las narices. Y la aborrezcáis por cuanto menospreciaste a Jehová que está en medio de vosotros, y lloraste delante de él diciendo, ¿por qué salimos acá de Egipto? ¿Por qué salí del mundo? El mundo me iba mejor. Oye, yo no tenía problema con nadie, mis vecinos eran chéveres, todo estaba bueno. Y mira, y yo me voy para atrás, porque hemos conocido gente que se han vuelto para atrás y no les ha ido bien. ¿Por qué? Porque has despreciado lo más santo, lo que Dios más ha trabajado, por un plato de lentejas, vamos a poner algo así. Entonces dijo Moisés, 600,000 de a pie en el pueblo, en medio del cual yo estoy, y tú dices, les daré carne y comerán un mes entero. Se degollarán para ellos vacas, bueyes que les baste, o se juntarán para ellos. Entonces Jehová le respondió a Moisés, ¿acaso se ha cortado la mano de Jehová? ¿Acaso con 3 dedos yo unté todo el polvo de la tierra, por favor, que no puedo traer codornices? Ahora verás si se cumple mi palabra o no. Me encanta ese versículo. Ahora verás si se cumple mi palabra o no. Y salió Moisés, le dijo al pueblo las palabras, y reunió a los 70 varones de los ancianos del pueblo, los hizo estar alrededor del tabernáculo. Entonces Jehová descendió en la nube y le habló, tomó del espíritu que estaba en él, lo puso en los 70 varones ancianos, y cuando posó sobre ellos el espíritu, profetizaron y no cesaron. Empezaron a profetizar. ¿De qué? De las grandezas de Dios. Comenzaron a profetizar. Moisés estaba perplejo, y Moisés, aquí todavía me habrá quedado algo. Bueno, no lo dijo, lo digo yo. Porque eran 70 hombres, hermano, profetizando. Hermoso. Entonces vino corriendo un joven y dijo, ay, Moisés, allá en el campamento hay 2 que andan profetizando ahí, locos ahí profetizando. Porque faltaron 2 de los 70, se quedaron en el campamento, quizás se quedaron dormidos tomando el café, yo no sé. Pero se quedaron. Y el Espíritu de Dios, por la palabra de Dios, qué cumplimiento tan grande cuando Dios habla, se cumple, hermano, se cumple. Y empezaron a profetizar. Entonces, ¿qué dijo Moisés? Y esa es la palabra que Dios cumplió el día de Pentecostés. Entonces respondió Josué, hijo de Nun, ayudante de Moisés, uno de los jóvenes, y dijo, Señor mío, Moisés, impídelos que estén profetizando. Y Moisés le dijo, no, ¿tienes tú celos por mí? Ojalá todo el pueblo de Jehová fuese profeta y que Jehová pusiera su espíritu sobre ellos. Esa palabra de Moisés se cumplió el día de Pentecostés, en los 120 aquellos que fueron llenos del Espíritu de Dios y comenzaron a hablar en todas las lenguas habidas y por haber, de todos los que estaban en Jerusalén, porque era una fiesta tremenda que había allí, la fiesta de Pentecostés. Eso es Números 11, verso 29. Y ahí ahí después vemos la tragedia que pasó, se murió toda esa gente y todo el mundo calladito, y todo el mundo a seguir comiendo maná. Y qué rico el maná. Oye, si se le pone un poquito de miel, qué rico sabe. No, ya se acabó todo, Pero el deseo de Dios es que todo el pueblo de Él fuera profeta. Que fuera ungido por el Espíritu de Dios y funcionara en el Espíritu de Dios. Qué diferente. Ese deseo de Moisés dijo, déjalo, ojalá todo el pueblo de Dios fuese profeta, supiera los planes de Dios, déjalo. Y Dios lo tomó. En los planes de Dios estaba, el Espíritu de Dios en él habló eso. Y ahí se cumplió. Y desde ese momento, y ahí vamos a concretar este versículo que está en Hechos
cuando recuerdan que estaban ellos allí, ya había pasado la fiesta de Pentecostés, Dios les dijo, quédense, no se vayan hasta que sean revestidos del poder de lo alto. Y se fueron ahí a un aposento alto y estuvieron 10 días estuvieron allí orando. Había quizás más, porque Jesús tenía como 500 discípulos ya, y nada más que aparecen 120. Y entre ellos estaba María Magdalena, las mujeres también estaban allí. Y todas las mujeres, los hombres, porque a veces hay tipos de religiones que te dicen, no, las mujeres acá y los hombres son los que... No, las mujeres fueron llenas del Espíritu de Dios también. Las mujeres fueron llenas, ahí estaba María, ahí estaba María Magdalena, la otra María Salomé, estaban todas allí. Porque Jesús dijo, no se vayan hasta que sean revestidos de poder de lo alto, no se vayan. Le creyeron a Jesús. Y esos fueron los que fueron bendecidos. Y estaban allí, dice en Hechos 2:16, cuando pasa aquello que todos estaban, pues vieron un viento tan fuerte que entró en la casa, que se parece, ¿verdad? El Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Pero ahora viene con viento, como un viento recio. Y se empieza a pasar algo que nunca había pasado. Se estaba cumpliendo la profecía del profeta Joel, hermano, que lo había profetizado 400 y pico años antes, que Dios iba a derramar su espíritu sobre toda carne, de todo tipo de nación, toda tierra y todo pueblo iba a experimentar iba a tener esa experiencia. Y dice, esto es lo dicho por el profeta Joel, que en los postreros días, esto hace 2000 años, Dios derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones, vuestros ancianos soñarán sueños, y de cierto sobre mis siervos y sobre mis siervas, en aquellos días, derramaré de mi espíritu y profetizarán, y daré prodigios arriba en el cielo y señales abajo en la tierra. Eso hace 2000 años. Y todavía mira que atrasados estamos. Que a veces no hace no hace 50 años, vamos a poner 40 y pico años, que cuando tú hablabas del Espíritu Santo en la iglesia te decían, ay, tú estás allá con esa secta. Una vez un pastor, no voy a decir quién es, por supuesto, porque no es mi intención, dijo, ya dejen tranquilo al Espíritu Santo. Dijo, pero este hombre no sabe lo que está diciendo. El Espíritu Santo es el que nos está llevando a toda verdad. Es Cristo en nosotros, el Espíritu Santo. Yo me escandalicé. De verdad, yo me escandalicé. Yo dije, ¿cómo puede haber tanta ignorancia en una persona letrada, llena de tantos años, de tanto estudio, de tanto? Eso no sirve. Lo que sirve realmente es lo que Dios está mostrando, lo que está enseñando, lo que es vida. ¿Cómo vamos a dejar tranquilo al Espíritu Santo? El Espíritu Santo está en una actividad constante. ¿Que yo puedo entristecerlo? Sí. ¿Que yo lo puedo ignorar? También. Puedo hacer muchas cosas. Pero eso no es plan de Dios. Porque mira, este proyecto ha sido de muchos años. No es el proyecto de una casa, no es el proyecto de un edificio, ni siquiera de una carretera. Es el proyecto de miles de años en el cual Dios es el perito arquitecto que ha hecho esto. Entonces, ¿nos ponemos las pilas o no? Señor, ¿qué quieres que haga? Vamos a decir lo mismo que ellos. Yo quiero lo excelente. Y yo sé que ustedes quieren lo excelente. Y todos estamos buscando lo excelente porque estamos en los postreros días. Hace 2000 años que estamos en los postreros días. ¿Hasta cuándo vamos a esperar que se cumplan las cosas? Hoy es el día. Hoy es el día que hizo el Señor. Nos gozaremos y nos alegraremos en Él. Hoy es el día que le decimos, Señor, ¿qué planes tú tienes? ¿Qué puedo hacer yo? Como le dijo, ¿verdad? Como yo en mi casa serviremos a Jehová. Josué le dijo, Señor, yo solo te puedo decir que yo en mi casa te serviremos. Yo no puedo decidir por nadie, pero yo sí decido por mí. Yo en mi casa serviremos al Señor. Y yo en estos momentos me planto y yo sé, Señor, que tú lo vas a hacer. Y tú me vas a inspirar, aún en medio de toda dificultad que esté, porque no hay problema que Dios no pueda resolver. ¿Verdad? ¿Verdad que no hay problema? Dice, que cuidadito, no se ha cortado la mano de Dios para obrar. No, vamos a darle legalidad. Esta palabra es legal. Esta palabra es legal toda. Pero si tú no la crees, no se hace legal. Pero si nosotros la creemos,
Señor, aquí tú dices esto y yo lo creo y es legal y lo creo todo. Ayúdame mi incredulidad. Y el Señor te ayuda a la incredulidad, porque estamos en este proceso. Es un proceso hermoso. Esto es solamente la primera clase sobre el Espíritu Santo. Pero vamos a darle gracias al Señor y medita en lo que hemos compartido. Medita, habla con tu Dios. Dios quiere oír tu voz. Dios hace quizás tiempo que no oye tu voz. Y quiero oír tu voz, quiero oír aún los latidos de tu corazón. Oye, el apóstol Juan no perdía los latidos del corazón de Jesús. Siempre estaba apoyado al lado de Jesús, sintiendo ahí todo lo que Jesús hablaba. Él captaba, uy, mira lo que dice. Y le preguntaban a los discípulos, ¿qué dijo? No, yo no quiero ser de esos que tengo que estar preguntando, ¿y qué dijo el Señor? No, yo quiero oírlo a Él. Yo quiero oírlo a Él, ¿no? ¿Y qué dijo hoy el Señor? ¿Y qué dice mañana? ¿Y qué dice? Así está el sistema religioso. Dios no quiere eso. Dios no maneja eso. Él te llama a ti para que tú comuniques con Él, así como comunicó a Adán, que hablaba con Él al aire del día. Ese es el plan de Dios, para eso lo hizo. Y Adán hablaba con Él al aire del día y comentaba y Dios y sabía todas las cosas. De que traspasó la ley, traspasó esa palabra, traspasó esa relación, porque le dio oído a otra cosa. Pero mira, ya sabemos nosotros, ya tenemos el ejemplo. Y hoy es el día que hizo el Señor. Vamos nosotros a probarme. El Señor está esperando. ¿Quiere probar? Probarme y abriré las ventanas de los cielos. Sí, todo el mundo piensa que esto es por dinero, pero no, yo estoy diciendo, abriré la comunicación con ustedes. La ventana de los cielos está abierta, pero yo tengo que decidirlo. Y así está el pueblo de Dios en este día. ¿Decidimos o no decidimos? Vamos a orar. Así, Padre, como pues a veces uno no sabe ni cómo orar, Señor, porque tú lo dices todo, Señor. Hay un anhelo ferviente en nuestros corazones de poder conocerte. Así como Jesús decía, mírenme a mí, ese es el Padre. Y tú dices que así será. En Juan 17, que es una oración maravillosa, donde dice, Señor, así como tú y yo, así ellos con nosotros igual. Señor, ese plan todavía no se ha visto. Y yo te pido en este día, Señor, que yo pueda ver esto, Padre. Yo me pongo aquí como Simeón. Simeón te dijo, yo no me quiero ir hasta que yo no vea la salvación de Israel. Hasta que yo vea la consolación de Israel. Yo quiero ver eso, Señor. Lo he visto muchas veces en hermanos excelentes que verdaderamente, Señor, tienen un corazón conectado con el tuyo, Padre. A veces leemos libros de gente que verdaderamente han sido, pues, Señor, tocados por tu Espíritu. Hermoso. Pero queremos que todo tu pueblo, Señor, tenga esa misma conducta. Que no sea solamente 1, 10, 20, sino millones. Que todos puedan ver la gloria tuya, aún aquí en esta tierra. Que seamos llenos de tu Espíritu Santo y que podamos nosotros hablar en ese lenguaje, el lenguaje divino, Señor, contigo. Hablar contigo, así como tu hijo, Señor, hablaba contigo, así como Moisés hablaba contigo, así como Abraham hablaba contigo, así como todos aquellos que verdaderamente se enfocaron en ti, hablaban contigo, Señor. Porque tu Espíritu, Señor, los inspira. Y es el canal más perfecto y más directo al cielo que tenemos. Tu Espíritu en nosotros, Señor. Que podamos nosotros, Señor, entender este mensaje en este día. Tu Espíritu ha llenado la tierra, pero no a pasear, ni siquiera a ver nuestros fallos, sino como nuestro ayo y nuestro consolador. Así como tú consolabas, Señor, a aquellos que necesitaban ser consolados, aquellos que tú levantabas, aquellos que tú sanabas, aquellos que tú ponías una palabra de levantamiento cuando tenían sentencia de muerte. Así, ese es el Espíritu tuyo, Señor, el Espíritu del Dios Altísimo en cada hijo, en cada uno de nosotros, Señor. Te damos gracias, Padre. Ayúdanos, Señor, en nuestra debilidad y hazte fuerte en nuestra debilidad. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén.
Gloria a Dios.